Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal Píldoras de Medicina. En el video de hoy hablaremos sobre cardiopatías congénitas. Sin más, comenzamos. La primera pregunta es, en la tetralogía de Fallot, todo lo siguiente es correcto, excepto alternativa A, se asocia a comunicación interauricular, B, la estenosis pulmonar es de tipo infundibular, C, la aorta cabalgada en un 50%, D, hipertrofia del ventrículo derecho y E, puede no ser cianótica desde el nacimiento. Resolviendo la primera alternativa, que es la A, se asocia a comunicación interauricular. La tetralogía de Fallot no está directamente asociada con una comunicación interauricular. La tetralogía de Fallot incluye 4 características principales que son la estenosis pulmonar, la hipertrofia del ventrículo derecho, cabalgamiento de la aorta y defecto del septo ventricular. La presencia de una comunicación interauricular no es una característica típica de la tetralogía de Fallot. En cambio, la asociación comúnmente observada es con un defecto del septo ventricular. La estenosis pulmonar se refiere al estrechamiento de la válvula pulmonar o de la arteria pulmonar, lo que dificulta el flujo de sangre desde el ventrículo derecho hacia los pulmones para la oxigenación. El defecto del tabique ventricular es un agujero en el tabique que separa los ventrículos derecho e izquierdo, permitiendo que la sangre oxigenada se mezcle con la sangre desoxigenada. La hipertrofia del ventrículo derecho. El ventrículo derecho se agranda debido a la presión aumentada que resulta de la estenosis pulmonar y el flujo sanguíneo anormal. El cabalgamiento de la aorta, que es otra característica. Normalmente la aorta se origina del ventrículo izquierdo y está desplazada hacia la derecha y sobre el tabique ventricular, lo que significa que recibe sangre de ambos ventrículos. En resumen, la estenosis pulmonar en la tetralogía de Fallot contribuye a la obstrucción del flujo sanguíneo hacia los pulmones, lo que resulta en una menor oxigenación de la sangre y los síntomas característicos de la condición como la cianosis, que es la coloración azulada de piel debido a la falta de oxígeno. La alternativa B, la estenosis pulmonar es de tipo infundibular. Esta afirmación es correcta. La estenosis pulmonar en la tetralogía de Fallot ocurre en la salida del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. La alternativa C, la aorta cabalga en un 50%. Esta cifra es relativa, ya que la cifra típica de cabalgamiento de la aorta es menor del 50%, alrededor de 25 a 30%. La alternativa D, hipertrofia del ventrículo derecho, es correcta, ya que la obstrucción en la salida del ventrículo derecho conduce a la hipertrofia de este ventrículo. La alternativa E puede no ser cianótica desde el nacimiento. También esta afirmación es correcta, ya que en casos leves o con un flujo sanguíneo suficiente hacia los pulmones, la cianosis puede no ser evidente desde el nacimiento. Entonces, en la tetralogía de Fallot, todo lo siguiente es correcto, excepto la alternativa A, se asocia a comunicación interauricular. La siguiente pregunta nos dice un joven de 18 años, el cual acude a una consulta por cifras elevadas de la presión arterial. El paciente está asintomático desde el punto de vista cardiovascular. En exploración física encuentran un clic de eyección en mesocardio y foco aórtico sin soplo y una marcada disminución de la amplitud del pulso en extremidades inferiores. Nos preguntan cuál de las siguientes diagnósticos es más probable. La alternativa A, insuficiencia aórtica por válvula aórtica biscúspide. Alternativa B, estenosis valvular aórtica moderada. Alternativa C, coartación de aorta. Alternativa D, miocardia hipertrófica. Y por último, la alternativa E, disección aórtica. Desarrollando las siguientes preguntas. Primero, teniendo en cuenta los datos del caso, nos dice que el paciente tiene una presión arterial elevada, asintomático, también presenta clic de eyección en mesocardio y foco aórtico, sin soplo y con una disminución en pulso de los miembros inferiores. Para comenzar, ¿qué es el clic de eyección? El clic de eyección en mesocardio es el resultado de la expulsión de la sangre desde los ventrículos hacia un vaso dilatado que a menudo se da a través de un orificio estrecho. Por otro lado, el clic de eyección en foco aórtico
Son sonidos cortos y de alta frecuencia que pueden originarse durante la sístole de los ventrículos y se presenta inmediatamente después del tono durante la apertura de la válvula aórtica y de la válvula pulmonar. Ahora sí, resolviendo las alternativas. La alternativa A, insuficiencia aórtica por válvula aórtica bicúspide. ¿Qué es una válvula aórtica bicúspide? La válvula aórtica bicúspide es una válvula aórtica que solo tiene 2 valvas en lugar de 3. La válvula aórtica regula el flujo de sangre del corazón hacia la aorta, en donde la aorta es el mayor vaso sanguíneo que lleva sangre rica en oxígeno al cuerpo. La presencia de un clic de eyección no es típica de la insuficiencia aórtica asociada a una válvula bicúspide. Por lo tanto, la alternativa está descartada. Siguiendo con las otras alternativas, la alternativa B, estenosis valvular aórtica moderada, no es consistente con la presencia de un clic de eyección. Sigamos con las siguientes alternativas. La alternativa C, coartación de aorta. La coartación de la aorta suele presentarse en el momento del nacimiento, es decir, va a ser una enfermedad de tipo congénita y puede ocurrir junto con otros problemas cardíacos. Muchas personas no presentan síntomas y a menudo la afección no se detecta hasta la edad adulta. Los síntomas más comunes en los adultos va a ser la hipertensión. Rara vez los casos más graves pueden causar insuficiencia cardíaca en caso de bebés. El tratamiento consiste en la cirugía o procedimientos de cateterismo para poder corregir el estrechamiento. La presencia de un clic de eyección en mesocardio y foco aórtico, junto con una marcada disminución de la amplitud del pulso en extremidades inferiores, sugiere la posibilidad de una coartación de la aorta. Esta condición se va a caracterizar por la estrechez de la aorta, generalmente cerca del sitio del ligamento arterioso, lo que puede causar una disminución de la perfusión de las extremidades inferiores y un pulso débil en estas áreas, que es lo que presenta el paciente. La alternativa C es una probable respuesta correcta. Siguiendo con las demás alternativas, la D, miocardiopatía hipertrófica. Los clics de eyección no son característicos de esta miocardiopatía, ¿no? Entonces se descarta. Alternativa E, disección aórtica. La marcada disminución de la amplitud del pulso en extremidades inferiores es más sugestiva de una obstrucción crónica que de una emergencia aguda como la disección aórtica. Por lo tanto, la respuesta ante la pregunta ¿cuál de los siguientes diagnósticos va a ser más probable? Es la alternativa C, coartación de aorta. La tercera pregunta, el defecto cardíaco congénito más común en el Perú es alternativa A, comunicación interventricular, alternativa B, comunicación interauricular, C, ductus arterioso persistente, D, transposición de grandes vasos y E, coartación de aorta. Esta pregunta es netamente epidemiológica. Las comunicaciones interventriculares son uno de los defectos cardíacos congénitos más comunes a nivel mundial y en el Perú la comunicación interventricular es informada como el defecto cardíaco congénito más común. Entonces, de acuerdo a esto, la opción correcta va a ser la A, que es la comunicación interventricular. La cuarta pregunta, ¿cuál es el factor predisponente más frecuente encontrado en un niño que desarrolla endocarditis bacteriana? La alternativa A, cardiopatía congénita, B, cirugía dental, C, faringitis estreptocócica, D, fiebre reumática aguda y E, amigdalectomía. Para comenzar, ¿qué es la endocarditis bacteriana? Es una infección del revestimiento interior del corazón que generalmente también va a afectar a las válvulas cardíacas. Generalmente ocurre cuando los gérmenes de cualquier parte del cuerpo viajan por la sangre y se adhieren a zonas dañadas del corazón. Las personas con válvulas cardíacas artificiales o dañadas y otras enfermedades cardíacas presentan mayor riesgo. Algunos síntomas van a ser la fiebre, escalofríos, fatiga. La presencia de una cardiopatía congénita es un factor de riesgo importante para el desarrollo de endocarditis bacteriana en niños. Las alteraciones en las estructuras cardíacas pueden crear un entorno propicio para la formación de vegetaciones bacterianas en las válvulas cardíacas, aumentando de esta manera el riesgo de infección.
Por otro lado, la alternativa B, cirugía dental, puede aumentar el riesgo de bacteremia, pero la presencia de una cardiopatía subyacente es un factor más importante. La alternativa C, faringitis estreptocócica, aumenta el riesgo de bacteremia, pero de igual manera la presencia de cardiopatía subyacente es un factor más relevante. La alternativa D, fiebre reumática aguda. Esta enfermedad puede aparecer como consecuencia de una faringitis estreptocócica o una fiebre escarlata maltratada. La fiebre reumática causa inflamación, especialmente del corazón, los vasos sanguíneos y las articulaciones. Además, los síntomas van a incluir fiebre, dolor y sensibilidad en las articulaciones. La fiebre reumática aguda puede afectar las válvulas cardíacas y aumentar el riesgo de endocarditis bacteriana, pero no es tan común como la cardiopatía congénita en niños. La última alternativa, amigdalectomía. La amigdalectomía consiste en la extirpación quirúrgica de las amígdalas y esto va a aumentar el riesgo de bacteremia, pero no es tan común como la presencia de una cardiopatía congénita o un factor predisponente. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la respuesta correcta? Cardiopatía congénita, ¿no? Es el factor predisponente más frecuente encontrado en un niño que desarrolla la endocarditis bacteriana. La siguiente pregunta nos dice que una niña con patología cardíaca congénita que a la radiografía se observa corazón con forma de bota, ¿qué patología es? La alternativa A, comunicación interauricular, B, comunicación interventricular, C, tetralogía de Fallot, D, transposición de grandes vasos y E, anomalías de Ames. Entonces nos está diciendo que es una cardiopatía congénita y a la evaluación radiográfica se observa un corazón en forma de bota. La patología que nos da esta forma es la tetralogía de Fallot. Es una enfermedad cardíaca congénita que influye 4 principales características, de las cuales el agrandamiento del ventrículo derecho da lugar a la apariencia del corazón en forma de bota, que es lo que se puede observar en la radiografía de tórax. Finalmente, entonces, para esta pregunta, la alternativa correcta va a ser la C, tetralogía de Fallot. Eso ha sido todo por el video de hoy. No duden en dejar sus comentarios debajo y prometo responder a cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo video.